Doctora Moreno, un gusto volverla a tener acá con nosotros el día de hoy. Un tema especialmente importante en el mes de septiembre, todo lo que tiene que ver cómo se aborda, las opciones de asistencia a los pacientes y todo el contexto social que puede influir en el tema de la depresión. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, gracias por invitarme otra vez y yo siempre aquí con mucho gusto. Como bien decía, la verdad es de que es un tema, bueno, estamos en septiembre, pero es un tema de todos los días, con mucho estigma hasta el día de hoy. Entonces siempre es bueno como tener presente todos los aspectos que vamos a tocar. Claro que sí. Hace poco conmemoramos el Día Internacional sobre la Prevención del Suicidio. Recibí muchos comentarios y algunas preguntas de personas y una de ellas que me llamó la atención fue ¿por qué es importante hablar de la prevención? Si al final esto puede instar, según esta persona, a que consideren hacerlo. ¿Qué decimos desde la Sí, ciencia sobre la prevención? la verdad es de que el tema del suicidio en depresión, que es el tema que vamos a tocar hoy, es de la mano. Básicamente no podemos hablar de depresión sin tocar el suicidio, ni de suicidio sin abordar la depresión. Es algo que va de la mano en la mayoría de los casos. Entonces es como que no los podemos divorciar. Respecto a lo que te preguntaban, la prevención es algo que tiene que hacerse no porque se le vaya a instar a la población a hacer, sino que yo creo que es más como abrir los ojos, esta es nuestra realidad, le puede pasar a cualquiera, inclusive hay familias que ya tienen como esas historias desafortunadas de algún miembro, entonces no es instar, al contrario, yo creo que es quitar esa venda de los ojos, de que podés tener la voz, inclusive la persona que tenés al lado, y a veces no te das cuenta. ¿Y qué pasa? Después se mira en las consultas esta culpa, ¿no? Esta culpa de estuvo ahí todo el tiempo y la persona pues consumó el suicidio, ya no se pudo hacer nada. Entonces viene como la culpa de los amigos, de las parejas, de la familia respecto a que no ayudé o no lo miré. Entonces la prevención viene orientada a esta parte, no solo a la persona misma, sino a quienes estamos a su alrededor para poder identificar y al final intervenir oportunamente, porque el suicidio no hay retorno. Entonces intervenir oportunamente. Entonces realmente como irnos despojando un poco de ese estigma de que la persona lo va a hacer, porque cuando alguien ya tiene planeado algo, si no lo intervenís, lo va a hacer de todas maneras, ¿verdad? Aunque no sepa esta parte, entonces lo van a hacer porque ya es algo que está muchas veces ya estructurado. Entonces es mejor saberlo y que se te quite la venda. Sí, sin duda. Ahora, sé que hay mucha información en Internet, especialmente hoy en día que hay acceso a muchos portales y páginas. Pero desde la ciencia, ¿qué entendemos? ¿Qué es depresión? Sí, depresión es una enfermedad mental y se tiene que considerar como tal, ¿verdad? Porque a veces, como haciéndote la pequeña introducción, a veces popularmente escuchamos que las personas dicen, estoy deprimido y no es depresión. Entonces ya vamos creando como una falsa información, ¿no? Para quienes están a su alrededor. Que la persona diga estoy deprimido y tal vez no tiene una depresión como tal, no significa que no deba explorar porque esa persona da este tipo de comentarios, ¿verdad? Se debe siempre explorar, pero no hay, o sea, no podemos dar una información que no es. Entonces es una enfermedad mental en la cual nuestro cuerpo padece no solo los neurotransmisores de nuestra cabeza, que se van a ver alterados, ¿verdad? La parte bioquímica, sino que también nuestro cuerpo como tal, físico, también padece, porque hay personas que cuando hablamos de enfermedad mental creen de que no hay una repercusión física, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que todas las enfermedades mentales, pero específicamente hablando de depresión, vas a tener una repercusión
en tu sistema inmune, en proceso inflamatorio, en la parte física, que vienen a ser parte también del cuadro clínico. Entonces es una enfermedad mental, pero que tiene una repercusión en todo tu organismo, tu mente, tu cuerpo, y los diferentes sistemas básicamente del cuerpo. Ahí vamos a hablar a la hora que toque la parte de la sintomatología. No me quiero adelantar por eso, pero a grandes rasgos sería una enfermedad mental que altera todo tu cuerpo y que pues vamos a tocar también la consecuencia más grave que es el suicidio, pues, pero también hay una repercusión social, laboral, por el gran estigma que tiene la depresión. Entonces, aparte del concepto, quería porque ahí vamos a hablar también como de la duración y todo esto, que también es parte del concepto, pero también se repite, vamos a decirlo, en los criterios. Entonces lo vamos a tocar, pero sí como dejar claro que se hablaba de la tercera causa de incapacidad en el mundo para el 2020 como una proyección, ¿no? Antes de COVID. Cuando vino pandemia, las cifras se dispararon, ¿verdad? Y esa proyección ya quedó como muy debajo. Entonces es hasta increíble, si querés que lo diga de esa forma, de que las personas en edad laboral productiva la están incapacitando por depresión. La están incapacitando por depresión. Entonces, ¿qué pasa? También, ¿qué costos genera el que te incapaciten a los 45 años por depresión? Eso, si es tal vez, si no tenemos tanto el estigma de que te incapaciten, de que te incapaciten por depresión. Entonces aquí viene como social, familiar, el estigma, la parte laboral, porque déjame contarte una experiencia que tuve cuando miré a una persona deprimida con una depresión mayor, con las ideas, ¿verdad? Una paciente. Y resulta que era laboralmente activa. Entonces yo le dije a ella, hablamos de todo lo que tenía, el tratamiento, etcétera, y le digo yo, entonces espéreme un momento, voy a hacer el papeleo de su subsidio, porque no puede trabajar así. Entonces las personas, la señora, me dice que no lo va a llevar, el subsidio. Entonces le digo yo, usted necesita estar de reposo porque tiene un trastorno depresivo mayor. Entonces me dice, así muy directa, pues, es que no lo voy a agarrar, me dice, porque ¿qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi jefe? Se va a filtrar de recursos humanos el diagnóstico y yo tengo 3 hijos, necesito el trabajo y no puedo. Entonces esa vez la recuerdo siempre porque me golpeó, que para mí tal vez era algo bastante rutinario o entendía tanto la enfermedad que para mí era normal que la persona no laborara por una depresión, pero que para ella o para muchos representa realmente el estigma que te ponen, porque ella ya tenía el estigma, pero básicamente porque ya las otras personas le decían, porque me dice, algunos compañeros me dicen, por ejemplo, de que lloras porque ella estaba tan mal que obviamente se desbordaba en el trabajo, en el bus, etcétera. Entonces que la gente la quedaba viendo y le decían, por ejemplo, compañeros de trabajo, de que llorás, solo así viví, o esta se hace así para no trabajar, o etcétera, pues. Entonces digo yo, y miré una persona, aparte de deprimida, miré una persona con miedo a la sociedad, con miedo de decir estoy enferma, tengo depresión y por eso no puedo levantarme. No es que no quiera bañarme, es que no puedo, no tengo energía, estoy muy fatigada. Y la gente, Max, no cree, la gente no cree. No estoy diciendo por eso digo también de que no todo es depresión. No estoy diciendo que no hayan otros cuadros por lo cual la persona se sienta mal o que en un día por algún acontecimiento X te sientas derrumbado. No digo eso,
pero sí por eso hay que separar bastante la depresión como enfermedad, porque podemos estar tristes por algo, pero no significa que estés deprimido. Obviamente un duelo por alguien físicamente o un duelo por una pareja o perdiste el trabajo, son duelos pues de todos los días. Estás triste, la pasas mal, estás preocupado, pero ya estar deprimido ya requiere como más tiempo, evaluar la intensidad de los síntomas, la frecuencia y la disfunción en tu día a día. Entonces hay que valorar muchas cosas, no todo es depresión, ¿verdad? Entonces como que utilizar bien los términos, creo que desde ahí, porque sí he escuchado que muchos chavalos dicen, y hasta como en risa, ¿no? Tal vez no en mala intención, pero como en risa, y siento que al reírnos o al hacerlo de esa forma, siento que lastimamos pues a la persona que realmente está deprimida. Siento que la lastimamos y no me parece. Pues. Bueno, eso ya me extendí con lo de la definición. Sí, me gustó mucho el tema de clarificar entre experimentar una emoción, en este caso la tristeza. Ya como decía, puede haber un evento el día de hoy o esta semana que me derrumbó. Pero si bien es cierto de que toda emoción es válida y no habría que verla de una manera negativa o positiva, simplemente como parte de la experiencia de ser humano, hay una gran diferencia entre la patología versus algún día, alguna semana, algún evento que me hizo sentir triste o muy triste. Y especialmente en la parte de disfuncional, ser disfuncional o convertirse en alguien disfuncional. En el tiempo, la intensidad, el impacto familiar, laboral, social. Y cuando mencionaba el caso de esta trabajadora o esta persona, estoy seguro que no es la única, pero qué triste que todavía a nivel laboral y en todo rincón, en el espacio de cada persona, exista no solo el, la emoción o el sentimiento de vergüenza, sino hasta el miedo de, porque ella lo que estaba expresando era hasta miedo de perder el trabajo, que Sí, hubieran represalias y que hasta la corrieran. Y claramente, como ya mencionaba, que tenía hijos y otras responsabilidades, eso en vez de ser un factor positivo, podía bien pudo haber empeorado todo el cuadro de ella. Entonces, qué triste que todavía encontramos situaciones así y creo que también es una señal, ¿no? De seguirnos educando sobre salud mental. sí, porque la prueba está en que no lo agarró el subsidio. En resumidas cuentas, no lo agarró. Entonces, ¿qué pasó? Si vos no haces las intervenciones adecuadas, la depresión avanza. O sea, no te curas solo de una depresión, de un trastorno depresivo mayor. Entonces, la enfermedad avanza y es lo que mencionábamos al inicio. La depresión te lleva al suicidio, ¿verdad? Entonces, para llegar allá, ya ha habido un recorrido. Entonces, es lamentable. Es Mucho, lamentable. sí, mucho. Ahora, ¿cómo podemos entender por paso la sintomatología o la Uh -huh, patología de la depresión? ¿verdad? Generalmente, Max, porque no siempre, hay un factor estresante o detonante, porque hay un tipo de depresión que es meramente de los neurotransmisores sin que medie el ambiente. Digamos que es un porcentaje menor. La gran mayoría y lo que conocemos es por agentes externos, pues, que son más, en teoría, tienen como un mejor pronóstico a la hora del tratamiento, porque con la depresión endógena estamos hablando con sustancias que a veces carecen desde siempre, entonces como más complicadito. Pero no significa que la depresión que conocemos típica tampoco sea como súper fácil, ¿no? Porque requiere también un proceso del terapeuta, del paciente, de la familia y de la sociedad en general. Entonces tenemos que hay algo generalmente identificable, puede ser la pérdida de un familiar, la ruptura amorosa, problemas con los padres, porque ojo, que no sé si me adelanto, pero no es la misma forma de presentarse en un adolescente que en un adulto, inclusive a veces entre un hombre y una mujer. Entonces, tenemos formas diferentes de presentación. Y lo decía esto porque mencioné
conflictos con los padres. Y tal vez para un adulto de 30 a 40 años, que tal vez ya ni vive con sus padres, no representa un problema. Para un adolescente, sí, que los padres se peleen, que los padres se están divorciando, puede representar algo, inclusive para un adolescente el dejar una clase puede representar deprimirse, pensar en morirse, etcétera. Entonces, varían las formas de presentación hasta con el grupo etario. Entonces, te estoy dando como causas en general. A veces también he visto, luego de accidentes de tránsito, que a veces hay amputaciones o la persona queda en silla de ruedas, qué sé yo, o luego de traumas en la cabeza fuertes, puede haber también algún tipo de depresión. Entonces realmente que casi que cualquier evento desafortunado nos puede hacer caer en depresión. Hablo de depresión, Max, de forma general, porque hay muchos tipos de depresión, ¿verdad? Te decía trastorno depresivo mayor, distimia, depresión del adolescente. Entonces lo quiero como englobar para que todos nos sintamos como incluidos en el bolsón de depresión. Entonces está ese detonante, algo ahí que ¿qué pasa? Que me sobrepasa, porque cosas malas nos pueden pasar todos los días, pero nosotros tenemos mecanismos para lidiar con eso, para levantarte, para lidiar, para estar mejor. Sin embargo, cuando eso te rebasa, o inclusive pueden ser como pequeñas cosas, pero todo se junta y se hace algo grande. Entonces, cuando eso te rebasa, ya tus mecanismos, les decimos, tus mecanismos de defensa, tu forma de lidiar con eso te rebasa, empieza la depresión, ¿verdad? Y necesitas como mínimo 2 semanas de síntomas, ¿verdad? Como mínimo. Pero eso puede alargarse hasta años, pues. Entonces tenemos que empezar con un estado de ánimo deprimido, con un estado de ánimo, entendiéndose como un estado de ánimo para que sepamos de qué hablamos, como tu línea basal. Hay gente que anda más apagada, pero es su normalidad, digamos. Hay gente que anda más eufórica en su día a día y es su normalidad. Entonces, entendiéndose que ese estado de ánimo es tu normalidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestra normalidad, vamos a decir, del día a día. Entonces, ese estado de ánimo empieza a caer. Que la persona que quizás es muy apartadita, calladita, pasa desapercibida ante la gente, pero uno sabe, porque uno se conoce. Entonces, ese estado de ánimo o estado de humor bajo, ¿verdad? Entonces, aquí también viene no solo la parte del estado de ánimo, sino que se acompaña de otro comportamiento diario como pérdida de apetito. Ojo, hay depresiones que dan con aumento de apetito. Entonces vamos a decir pérdida o aumento. Problemas para dormir, que de por sí el problema para dormir puede estar antes de la depresión, porque es muy común. Pero da problemas para dormir o sueño excesivo. Entonces no nos casemos solo con el insomnio, sino que el sueño excesivo, la fatiga excesiva, puede ser síntomas de depresión. Es por eso que no podemos como consultarlo en internet y así, porque es algo tan amplio con tantas variantes y hay que consultarlo con quien lo sepa, ¿verdad? Entonces dijimos alteraciones del sueño, alteraciones del apetito para abarcar las dos cosas, alteración en tu humor, dijimos mínimo 15 días, dijimos también ese desánimo, esa fatiga, ¿cómo lo diré? Se le llama anedonia, pérdida del placer. Lo que te daba placer, practicar natación, salir con tu hijo, un hobby o leer, ¿verdad? Qué sé yo, salir a bailar, ya no te da placer, ya no te gusta, perdés como la chispa, por así decirlo coloquialmente, perdés como la chispa y ya perdiste el placer por las cosas que te daban placer.
Esto sumado también que puede haber irritabilidad, por ejemplo, el hombre se presenta más con irritabilidad, pero no quiero como tampoco encasillarlo, pero sí puede haber irritabilidad, llantos espontáneos o a veces ese llanto que por nada, por cosas que normalmente no te harían llorar cuando estás tranquilo, te provoca mucho llanto y a veces la gente decía o me dice, perdón, es que no sé por qué lloraba de nada. Y cuando empecé a explorar los otros síntomas, mirás que estaba deprimido o que está deprimido. Entonces la irritabilidad, el llanto, puede ser de que empeces a consumir más alcohol de lo normal. Si bebías socialmente, puede ser de que estés agarrándola como más seguido. También puede ser de que ya no me quiero bañar o me baño con mucho esfuerzo. No quiero salir de la cama o salgo de la cama con mucho esfuerzo. Para ir a mi trabajo, alistarme, lo hago con mucho esfuerzo. Una muchacha tal vez como bien cuidadita de su maquillaje, de sus tacones, etcétera, y miras que de pronto llega, de pronto varios días, pues no significa que un día no puedas estar así, pero de pronto la miras ahí con un moño, con tenis, sin pintar o sin maquillar eh, por muchos días, entonces ya es llamativo. Me estoy centrando como en el trabajo, suponete que sea una compañera de trabajo. Un día está bien que se te hizo tarde, que tenés otra actividad o se llegan a maquillar al trabajo, pero ya miras como ese patrón de diario, como desaliñado le decimos. Desaliñado para lo que normalmente conocemos de esa persona, pues porque hay gente más sencilla y hay gente que se arregla más. Ese cambio brusco. Exacto. Y ya venís que el lunes, el martes, o que la fulana ya tiene 10 días que la veo así. Entonces, ojo ahí, porque puede ser que esté haciendo un esfuerzo por llegar, pero ya el esfuerzo no le da para maquillarse o usar tacones, ya es cansado, ya no quiero. Esto también viene acompañado de la disminución de la libido. Y no significa menos sexo, porque hay muchas personas que no están tal vez sexualmente activas. Entonces no es que tengas menos relaciones o no tenés pareja. Esto significa menos deseo, porque aunque no tengas pareja, puede estar el deseo, o es lo normal, ¿no? Pero entonces hay disminución. O si tenés pareja, no quiero por qué sé yo, estando bien con la pareja, ¿verdad? Porque puede ser que la persona no quiera porque hay pleitos y problemas. Entonces, como al final es explorar muy bien porque pueden significar otras cosas. Entonces tenemos la disminución de la libido, tenemos alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, un estado de ánimo deprimido, tenemos la fatiga, el cansancio, la irritabilidad, podemos empezar a consumir sustancias, podemos también, si nos da insomnio, empezar a consumir benzodiazepinas para dormir bien, pero realmente está enmascarando el trasfondo, ¿no? Y dijimos que como mínimo 2 semanas. Entonces, básicamente esto vendría siendo como las características o los síntomas a los que hay que ponerles mayor cuidado. Entonces, aparte de esto, ya uno explora eh, cuánto tiempo lleva así, ok, 2 semanas. Eh, ¿Cuántas veces al día lloras o cuántos días a la semana estás llorando? ¿Qué sentí? Entonces ahí también viene los pensamientos de la gente de no valgo nada, todo me sale mal, no voy a poder, porque por ejemplo, personas que sufren o que les acaban de dar la noticia de una enfermedad muy grave, eso es un impacto y caen en depresión fácilmente, pues. Entonces es eso, no voy a poder, no lo voy a lograr, estoy postrado en la cama o me amputaron un brazo, hablando de los accidentes o una pérdida, no sé, de tu mamá. Entonces ya empiezan como la idea. Y de ese no vales nada, vas en proceso a, entonces ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué lucho? ¿Para qué me levanto? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué estoy vivo? Si de todas maneras todo me sale mal,
si de todas maneras no logré el trabajo que quería, si de todas maneras mi pareja me dejó, qué sé yo. Entonces ahí viene ya la parte pesimista, la parte negativa, y se llama como visión en túnel, en donde la persona no ve alternativas positivas a su lado, sino que simplemente así se habla como si estás en un túnel. Hay gente que te dice como si estoy en un hueco, que no puedo salir, un hueco pequeño donde no veo la luz, donde no puedo salir, en donde no siento fuerza para salir. Entonces también tienen como esa negatividad, esa visión en túnel. Al final es o sea, la misma depresión, porque tus neurotransmisores caen, tu serotonina, etcétera. Entonces caen y por eso repercute en tu cuerpo, ¿no? Por eso te sentís sin energía. Entonces decís, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y ya vienen como ya después viene la ideación, etcétera, y los intentos. Pero no todos, digamos, no todos lo hacemos como en un tiempo específico, ¿verdad? Que la idea va a venir al tanto tiempo, por los mecanismos de defensa que lo tenemos diferente. Por ejemplo, un adolescente, que los adolescentes son más impulsivos, tienen menos tolerancia a la frustración, pueden caer como mucho más rápido en decir, entonces, ¿para qué estoy vivo? Pero la verdad varía, porque también como adulto lo puede hacer. ¿Qué otra cosa aquí? Y también hay otra parte interesante de la depresión, que hay depresiones que tal vez no son tan marcados los síntomas. Entonces la gente, a como puede, vive su día a día, ¿verdad? Entonces esto se llama distimia. Pasan hasta 2 años, como mínimo pasan 2 años, y la persona está deprimida y a veces ni sabía que estaba deprimida. ¿Por qué? Porque los síntomas suelen ser más sutiles, y la persona dice, no, si yo he podido, a como pueda yo llego a trabajar, a como pueda cumplo, pero es que no es a como se pueda, o sea, no estás rindiendo igual aunque estás sacando el trabajo. ¿Por qué? O no, ya me acostumbré, qué sé yo, eras un dormilón de primera y ahora dormís 4 horas, porque hay patrones, pues hay gente que duerme 4 horas desde siempre. Pero si eras un gran dormilón y ahora 4 horas, entonces decís, no, yo ya me adapté, con 4 horas puedo. Entonces, ¿es un problema del sueño primario o realmente hay otra cosa que acompaña la depresión? Entonces, no es solo el ir sacando el trabajo del día a día, sino es por qué no estás igual. Entonces la gente se acostumbra y es triste, porque mira, como 2 años mínimo te dice el manual. Pero hay gente que pasa muchos años deprimida, y en ese de yo voy a salir a como puedo, aquí hay un punto de quiebre, y generalmente ellos se dan cuenta porque uno hacen una depresión mayor, entonces tienen las dos depresiones. Entonces hasta ahí te das cuenta que la persona tiene depresión mayor y tiene una distimia que la ha acompañado en los últimos 3 años. Muere un familiar, entonces hacen un duelo, y cuando llegan a la consulta y exploras que no solo es la pérdida, sino que como está deprimido, tiene distimia, lo del duelo no lo ha podido sacar. Entonces hasta ese momento, pero como que por ellos mismos no llegan o no buscan la atención, porque creen que van a poder, porque hay gente que hoy por hoy dice que pueden solos, pues con la depresión, que es una enfermedad mental que requiere asistencia. Lo dirán por el estigma, no lo sé, pero lo dicen todavía. Y que eso no puede pasar, o si te doy todo, chavalo, si sos mi hijo y yo te doy todo y no te hace falta nada. Pues está bien, tal vez ha tenido una vida bastante cómoda, pero yo pienso que el simple hecho que seas un adolescente, ¿verdad? No te resta, o no sos menos importante que un adulto. Entonces, has tenido tu vida de comodidad, pero entonces deja que un profesional examine al muchacho, y ya te va a decir, no tiene nada, porque pueden ser cuestiones de comportamiento u otras cosas, o te puede decir está deprimido. Entonces a veces, si algunos padres es como, no te ha faltado nada, entonces yo no creo. Y los chavalos a veces dicen, es que como se tiene que pagar la consulta o qué sé yo,
no había venido, o chavalos que inclusive se la pagan ellos. Entonces yo creo que vale la pena por lo menos una valoración, y si ya te dijeron que el chavalo está bien y que viene por otro lado su comportamiento, entonces, pero que si está deprimido se intervenga, pues, porque después, como te digo, es un camino que te va a llevar a la ideación y al suicidio. Y las cifras de suicidio son alarmantes, son alarmantes. Es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito. Entonces, por favor, pues si sabemos cómo están los accidentes de tránsito, imaginémonos cómo está el suicidio. Que hay personas que todavía, o familias, no sé si has tenido la oportunidad, que el familiar muere, o no sé si se miraba más antes, que el familiar muere por un suicidio y la familia no lo dice. En la vela te dicen que es de cualquier cosa porque hay vergüenza que se mató, pues. Entonces, así estamos todavía. Sí, creo que en mi familia todavía no, pero tuve una familia muy cercana que fue información confidencial. Entonces dijeron de que fue un accidente. Y claramente ellos se querían proteger para en su mente no ser razón de burla en el vecindario o en el resto de familiares. Entonces, qué triste que todavía veamos con otros ojos estas enfermedades o esta enfermedad mental como que fuera razón de vergüenza. O sea, al final somos seres humanos y a como el corazón, el páncreas, el hígado se puede enfermar, Así también la es. mente y el cerebro. Entonces creo que, aunque pareciera mentira, sí sucede. Muy bien, entonces ahora que hemos aprendido sobre el cuadro clínico, cómo se manifiestan en las diferentes esferas de la vida del ser humano, ¿cómo saber qué tipo de ayuda se necesita, a quién acudir, qué Ujú. hacer, qué se puede hacer? Sí, la verdad es de que siempre va de la mano el apoyo psicológico y el tratamiento por psiquiatría. Generalmente, porque esto es una pregunta que surge bastante en cuanto a los medicamentos, generalmente una depresión de moderada a severa se necesita la medicación. No solo la medicación, obviamente también el apoyo psicoterapéutico. Depresiones leves, porque igual en los manuales te dicen, aquí hablé como a grosso modo de todos los síntomas, pero midiendo la intensidad, las frecuencias, la ideación suicida, inclusive algo que se llama la psicosis, que también te puede dar estando deprimido. Entonces así te vas clasificando como es. Entonces una depresión leve que no es menos importante, ¿no? Porque evoluciona. Si uno tratas una depresión leve, se vuelve grave. Entonces, generalmente es más el apoyo psicoterapéutico, pero ya en una moderada y grave necesitarías como ambas cosas, siempre. También es aquí importante hacer hincapié de que en el caso de la medicación, las personas siempre te hacen la pregunta como, ¿cuánto tiempo la voy a tomar? ¿Me voy a volver adicto a la medicación? ¿Cuánto tiempo la voy a tomar? Entonces, en general, los medicamentos antidepresivos no van a crear una adicción como tal. Lo que crea adicción, y yo siempre lo digo, son las benzodiazepinas. Alprazolam, clonazepam, lorazepam. El tratamiento antidepresivo no. Obviamente algunos necesitas como disminuirlo antes de quitar y todo, pero no es que creen una dependencia en la persona. Entonces de entrada como que eliminar eso porque la persona obviamente tiene miedo, pues, porque dicen, hey, estoy deprimido, entonces me voy a volver adicto, para que estén más tranquilos. Y eso, y en cuanto al tiempo, Max, no hay un tiempo que yo te pueda decir vas a tomar esta medicina por tanto tiempo. Si uno se pone metas terapéuticas y también se le dice a la persona, no es que la va a tomar toda la vida, no necesariamente, porque a veces hay personas que toman su antidepresivo 30 años, pero no llevaron nunca su tratamiento psicoterapéutico.
no hubo ningún cambio, no hubo nada, ninguna terapia. Entonces, claro, esos ejemplos son los que la gente te dice, pero el fulano pasó 30 años y yo lo veo igual. Entonces, no, pues no es, la idea no es que pases 30 años así, y la idea es que tenés que tomar conciencia de tomar terapia también, porque no es solo tomar medicamentos por tomar. La evidencia dice que la terapia y el medicamento juntos da un mejor resultado a que tomar solo terapia en una depresión grave o solo medicamento. Entonces hay que tomar conciencia de que son las dos cosas, pues. Entonces decirle a la persona, no sé cuánto tiempo, porque significa no sé cómo va a responder, pero como mínimo de 6 a 8 meses. Como mínimo. Sí, sí. Tengo, quisiera traer a la conversación, hace poco tuve la oportunidad de conversar con alguien que tiene el diagnóstico de depresión y ansiedad. Ha estado en tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico con resultados maravillosos. Ella ha podido encontrar calidad de vida mientras afronta esta enfermedad mental. Algo que ella mencionaba, que creo, estoy seguro que le ha pasado en su experiencia laboral, era, ella decía, inicié con una psiquiatra familiar, es decir, era una amiga de la familia que era Ujú. psiquiatra, y ella fue la primera profesional de la salud mental que la asistió. Pero hubieron dos detalles importantísimos. Uno, el vínculo que existía emocional, y dos, la psiquiatra antepuso sus creencias religiosas como parte de su tratamiento o abordaje ante la enfermedad. ¿Qué podemos decir sobre estos profesionales, psiquiatras o psicólogos, que pueden caer en una práctica no avalada por la ciencia ni por la parte ética en el ejercicio profesional? Sí, de entrada, ¿verdad? Al ser cercana a la familia o a ella, ya va sesgado porque ya tenés un vínculo, ¿no? Con la persona. Entonces, necesitamos la objetividad también. Entonces, familia, amigos, personas cercanas, al igual que otra especialidad médica o otra especialidad de medicina, no deberías tratarlo. Menos en esta parte de las emociones, porque bueno, si te voy a operar, me va a dar miedo tal vez porque sos mi amigo, sos mi hijo, y no es correcto. Pero ya tratar con la mente, ¿verdad? Porque yo ya tengo, si sos mi amigo, yo ya tengo un juicio tuyo o de vos, y ya tengo afecto hacia vos, ¿no? Emociones o sentimientos, tal vez una amistad larga, familia, etcétera. Entonces, sesgada por completo. Yo creo que ahí lo más razonable es referir. Con lo otro que decías, es un punto importante, porque sí he tenido la oportunidad que me han dicho, porque esto de la terapia es sentirse bien ambos, no es solo el paciente. Uno también tiene que, para que haya una adecuada alianza terapéutica, que esa relación profesional, que no puede ser amistosa, tiene que ser bidireccional. Porque si yo no me siento bien con vos en la consulta y yo soy la doctora y vos el paciente, entonces no te voy a ayudar. Y la idea aquí no es que la persona gaste ni su tiempo ni su dinero. Entonces sí he tenido experiencias que me cuentan que hay profesionales de la salud mental que como sacan a colación, ¿verdad?, sus creencias. Que si bien todos tenemos derecho de tener una creencia, de practicar una religión, por ejemplo, eh, no se debería incluir en un consultorio. No, o sea, está descrito de que no es lo correcto. Y eso le toca al terapeuta. O sea, porque el paciente llega con sus problemas y con sus expectativas también de mejorar. Entonces vos como terapéutica, psicólogo, psiquiatra, es el que tenés que poner el límite de esto. También hay casos, Max, que he leído, que la literatura, pero pues yo intento no emplearlo. Que la literatura te dice, por ejemplo, que si vamos sobre la misma línea
religiosa, por ejemplo, el paciente y el terapeuta, se puede hablar de eso, ¿verdad? Y no está mal porque en teoría no estarías transgrediendo al paciente. Yo tengo cuidado, tampoco no es que nunca lo he hecho, pero yo tengo cuidado porque también es mostrarte más al paciente. Y yo creo que si el paciente lleva su propia preocupación, su enfermedad, sus dificultades, el sentido no es que sepa qué hago, dónde me congrego, con quién, etcétera. Entonces, no está mal si llevaran los dos la misma línea, pero ya es como explorar más de vos como terapeuta. Y realmente no se debe cruzar esa línea. Pero hay mucha gente, fíjate que ahorita que tocaste eso, hay bastante gente que lo hace. Bastante gente que lo hace. Y eso entorpece. Sí, y parte de su experiencia que ella compartía con nosotros era, por ejemplo, esta psiquiatra le mandaba todos los días mensajes religiosos. Durante la consulta le decía, no, pues pensá en esta parte positiva. Uh -huh. Y la paciente estaba en su momento más vulnerable de la enfermedad mental. Entonces, su respuesta ante ella era, ese acto tiene una carga, entre paréntesis, pecado, o sabes que eso es malo. Entonces había un juicio Uh bajo la -huh. teoría propia de su creencia, de parte de la psiquiatra, que hacía sentir no solo incómoda, pero también incrementaba el sentimiento de culpabilidad Uh -huh. del paciente ante sus acciones, porque ella tuvo un intento. Entonces, mi mayor preocupación cuando ella contaba esto era, ¿qué estamos haciendo o hacia los pacientes? Pero como decía, la consulta, el proceso terapéutico no es sobre mí como psicoterapeuta, es sobre mi paciente y cómo yo voy a ayudarle a él o a ella a encontrar ese equilibrio y calidad de vida mientras aprende a afrontar cual sea su enfermedad o trastorno mental. Ahora, algo que decía muy importante era, ambos deben de sentirse cómodos. Y creo que Así no es. solo pasa en salud mental cuando uno va a X especialista, si no existe una relación cómoda o agradable, entorpece completamente, así sea la persona excelente en su campo, entorpece esa relación y caemos en, no quiero regresar ahí por X y motivo. Entonces, qué importante es que paciente y profesional se sientan cómodos, pero sin duda alguna siempre siguiendo un proceso objetivo y basado en ciencia. Sí, aquí quería también hacer como la salvedad, hablando de la religión, que a veces hay personas, pacientes, ¿no? Muy, muy religiosos. Podría ser, podría ser que el terapeuta, tomando esta parte, porque esto está como en la información general, ¿verdad? Y después puede ahondar de que tanto practica, por ejemplo. Entonces, y te dicen, entonces yo sé que el paciente puede decir que esto es pecado, y yo creo, y no sé qué, o yo oro, etcétera. Entonces puede ser que el terapeuta tome esta parte de la religión de esa persona como un factor protector y que en medio del- de, la, de la terapia lo saque a colación. Eso es muy diferente a juzgar. Pero si una persona por el otro lado dice, en tus datos generales, no asisto a nada, tomarle esta parte de la religión, ¿qué fruto me va a dar si la persona no cree, ¿verdad? Por ejemplo, o no asiste o no practica. Pero sí a veces se ocupa, sin meterme yo y en lo que yo creo, eso solito te lo dice el paciente. Entonces, sí podría ser un factor protector si el mismo paciente te está diciendo, yo tengo este cargo en la iglesia y yo sé que con el medicamento, con las oraciones de mi familia, porque al final es nuestra idiosincrasia. Y está bien, si yo identifico esto y lo vuelvo un factor protector y con la medicina, con la terapia
y vos aferrándote a lo que crees, te logramos sacar, bienvenido sea y está perfecto. Pero ya el mezclar, condenar, juzgar o hacer mala cara porque yo soy esto y vos lo otro, ya es totalmente inadecuado. Pero en casos particulares sí lo puedes utilizar, pero sin vos mezclarte de que qué creo y qué hago. Es totalmente enfocado en el paciente. Sí, completamente de acuerdo, especialmente porque también ahí es un comportamiento ético en donde estamos respetando las características del paciente, cuál sean sus creencias, ¿no? Y como decimos, si le hace bien y nos puede ayudar, Exacto, sin duda. exacto. Entonces, regresando al tema, me gustaría también escuchar y que nos sigamos educando en, aunque es una enfermedad crónica mental y que puede tener muchas repercusiones, existe la ayuda profesional que puede ayudar a que las personas que la padecen consigan calidad de vida o regresen a la calidad de vida. ¿Cuáles son esas acciones que debe de tomar alguien que conoce de alguien con estos síntomas o alguien que esté experimentando estos síntomas? Sí, una de las primeras cosas sentiría yo que es esta parte del estigma. O sea, dejar de juzgarte o de juzgar a la otra persona y de negarse, ¿no? Yo no tengo eso, yo no tengo eso, pero resulta que estás ahorita escuchando y estás diciendo sí, 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 por ejemplo, como si fuera una checklist. Entonces, pero después decís no, es que yo no puedo tener eso, es que, ¿qué van a decir? Entonces, lo primero es como esta aceptación. Y para llegar a la aceptación pueden pasar meses o años para yo decir, para yo decir, voy a buscar ayuda. Entonces yo creo que lo primero es la aceptación. De ser posible también, Max, cuando ya acepté que yo estoy enferma o que puedo estar enferma y quiero que me lo confirmen, es buscar a alguien de confianza y decirle, quiero buscar ayuda, me siento así hace tanto tiempo y vos no lo sabías o qué sé yo, o no te lo había contado. Porque el apoyo, la red de apoyo es fundamental en la depresión y en todas las enfermedades realmente, pues. Pero es que esta parte de la mente, es decir, es tan sensible esta parte de la mente y uno al exponerte y al contar te vuelves vulnerable, ¿no? Entonces es tan difícil que y entonces y también viene esto que es complicado. ¿A quién busco para que me apoye? Sin que me juzgue, eh, porque ¿qué le voy a ir a decir, por ejemplo, a mi amigo el que no cree? Entonces es como aceptar, buscar a alguien que me sé que me puede apoyar y buscar la ayuda, es decir, ya al profesional, ¿no? Que esto también es como complicado porque yo puedo elegir a alguien y a la hora de la consulta no funcionó. Y la persona te dice, tal vez sos mi tercer psiquiatra y a mí me da pena contarlo todo otra vez. Pero la verdad es de que es como si sos un paciente nuevo con este médico o con este psicólogo, tenés que contarlo, pues. Pero al final es eso, es como paso a paso, pues, paso a paso, porque todos lo hacemos a diferentes ritmos. Entonces yo creo que ahí vendría siendo como el inicio. Ya después entran otras cosas, como por ejemplo el apego al tratamiento, el apego a la cita, comprometerse con cambios de estilos de vida, etcétera, que ya lo vas viendo durante la terapia. Pero en primera instancia, como según lo que me preguntaba, sería como reconocer que probablemente tenga esto, ¿verdad? Buscar un apoyo, uno o varios, que logren empatizar, que me quieran y que logren ayudarme, ¿verdad? Y que por el contrario no sea como que me aplasten de que estás loco. Y tercero es buscar el profesional, que es complicado, porque muchas veces vos podés, lo mencionaste, podés mirar un currículum increíble, una persona de publicaciones, lo que vos querrás,
pero a la hora de estar ahí enfrente, no se da esa alianza terapéutica y no te gusta y no se sienten bien. Y a veces lo que pasa del otro lado, como médico, como terapeuta, es que tal vez no te sentís bien, no te sentiste bien y no lo referí. Entonces digo, también hay que tener la conciencia y la ética de decir, yo no me sentí bien por esto y esto, y le digo, y le voy a decir, te refiero, y nos vemos. Entonces, porque al final no es solo tener como un volumen, ¿no? Sino es de que hacer el bien. Al final que ese es como el principio de todo. Hacer el bien. Entonces, si yo no me siento bien, te tengo que referir. Y si no te refiero, estoy siendo prácticamente una piedra en el zapato para vos porque no nos sentimos bien, no te estoy apoyando y por el contrario, hasta puede estar haciendo gastar el dinero a la persona. Entonces, por ahí vendría lo primero. Muchas gracias, doctora. Un placer que pudimos abordar el tema de Claro depresión, que sí, encantada. especialmente en el mes de septiembre.